Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nosotros vamos a presentar el tema procesos físico-químicos en motores turbofan, análisis de alta exigencia y la superaleación que lo hace todo posible. Esto presentado por mis compañeros Fabián Quintero, Juan Trujillo y yo, Juan Céspedes. Los temas que abordaremos es una pequeña introducción y sobre la evolución de lo que es el motor turbofan, las exigencias y los materiales y el proceso de ingeniería de materiales. Ok, entonces, ¿cómo y por qué surgió? Para entender el presente debemos viajar al año clave de 1939, eh, en lo que vendría siendo el auge de la Segunda Guerra Mundial. La competencia armamentística se convirtió en el catalizador de la innovación de la tecnología. Las fuerzas aéreas necesitaban que sus aviones viajaran más alto y más rápido, cosas imposibles de lograr con los sistemas de propulsión de hélice de ese momento. En este contexto histórico fue el Heinkel H-178 que hizo historia al convertirse en el primer avión en volar utilizando propulsión 100% a reacción. Bueno, esta tecnología no se quedó intacta en el tiempo. Sí, evolucionó en dos grandes variantes o vertientes que estructuran lo que es la aeronáutica autónoma, el turbojet y el turbofan. Como ya dijimos, iniciamos en 1939 con el motor Heinkel GES-3, que es el montado sobre el avión que antes mencionamos. Fue el primer avión 100% a propulsión. 5 años después, la tecnología maduró de golpe, introduciendo el Messerschmitt ME-262, el primer avión de caza turbojet operativo en guerra. A diferencia de su predecesor experimental, pues este motor y este avión se introdujo directamente en el contexto de la guerra. Luego de la guerra, la aviación se concentró en lo que vendría siendo la parte comercial, ya sea transportando mercancías o personas. En 1970 se introdujo el motor Pratt and Whitney JT9D, el primer motor turbofan operativo que se utilizó como propulsión para el famoso avión Boeing 747. Y actualmente, en 2026, la frontera, lo que es el desarrollo, ya no está en cambiar la arquitectura básica del motor, sino en la ingeniería de materiales. Actualmente la industria se enfoca en lo que es el desarrollo y la optimización del motor turbofan. ¿Por qué los motores son mejores ahora? Bueno, sencillamente porque el índice de derivación es mejor, el 80% del empuje proviene del ventilador frontal, ahora los motores son más silenciosos y son más eficientes térmicamente. Bueno, continuando con las exigencias y el material que hace esto posible, en las exigencias, en el ítem 3 que mencionaba mi compañero Céspedes, resultó un problema muy difícil de manejar y es que las altas temperaturas que necesitamos dentro del avión superan las capacitancias de cualquier material. Entonces, ya se tenía idea de que realmente el material que iba a poder lograr esto era una aleación y se comenzaron a experimentar con diversas aleaciones. Sin embargo, la que dio mejor resultado y hasta ahora es la que da mejor resultado y no se ha cambiado y no tiene propósito de cambiarse, es la superaleación de níquel. Diapositiva, por favor. Bueno, la superaleación de níquel está formada eh, está formada con una estructura cúbica de caras centradas. En este caso, por lo general, las caras centradas son las del níquel, son las del compuesto de níquel. Y es muy interesante que esta superaleación es una superaleación bifásica, un material bifásico. Esto quiere decir que se compone de dos fases. Ambas fases tienen una estructura similar, que es la cúbica de caras centradas, o FCC, como es conocida por sus siglas en inglés. Sin embargo, cada una tiene sus propiedades diferentes. Estas dos fases son conocidas como gamma y gamma prima y son las que le dan las características interesantes al material que logran resistir estas altas exigencias. Eh, Analizando un poco a gamma, esta es la fase que construye la aleación, prácticamente es la base de la aleación y generalmente está compuesta pues,
obviamente por níquel, y otros compuestos como cromo, cobalto, molibdeno o renio. Estos simplemente son otros aditivos. Y la estructura FCC en este caso no tiene particularmente una estructura, no está organizada. Tiene un orden que es FCC, sin embargo, los elementos que la integran no están organizados, no necesariamente. Este material, esa fase es relativamente dúctil, lo que permite un poco las dislocaciones. Esto será muy importante, ya lo veremos por qué. Y pues es una estructura cristalina. En cambio, por otra parte, la fase gamma prima, que es la que constituye como es estas pequeñas partículas que le agregan dureza al material, está compuesta está estructurada con un tipo de FCC ordenado. Esto quiere decir que los átomos que la componen, el níquel y mayoritariamente el aluminio y el titanio, tienen un orden. Esto quiere decir que son resistentes a las dislocaciones, son duras. Las dislocaciones difícilmente viajan en este tipo de fase. Entonces, la combinación de estas dos fases ha logrado que el material resista las dislocaciones a altas temperaturas. Sin embargo, no es frágil porque la fase gamma que compone la gran mayoría del material es aún dúctil. Entonces, el material juega entre lo duro y lo dúctil. Entonces, sufre deformaciones elásticas, pero es lo suficientemente fuerte para no sufrir deformaciones plásticas. Haciendo un análisis rapidito, rápido, la fase gamma simplemente es la base y agrega ductilidad. A priori es eso. Y la fase gamma prima es la que agrega endurecimiento y resistencia térmica. Esto es importante porque eh, es la principal estrategia en contra del creep, que es la deformación lenta o progresiva de un material sometido a altas temperaturas durante un largo periodo de tiempo. Siguiente diapositiva. Bueno, adicional a esto, las superaleaciones de níquel, cuando se solidifican normalmente, son estructuras policristalinas. Esto, a pesar de que la superaleación en sí tiene propiedades o capacitancias que resisten a la afluencia y a la, y a, y influyen en la resistencia térmica. Los bordes o límites de grano presentes en una superaleación enfriada normalmente tienen una debilidad, y es que los límites de grano sí se pueden mover, entre grano y grano sí se pueden mover, y esto al fin y al cabo, a pesar de que en su interior, gracias a la gamma prima, la superaleación de níquel sea dura y resista, y resista las dislocaciones, al fin los límites de grano no van a ayudar a completar pues, este requerimiento. Los ingenieros han logrado crear estructuras monocristalinas con ese tipo de reacciones, lo cual pues directamente elimina ese tipo de problemas. Y aquí vemos, mejora evidentemente diferentes características en las aleaciones, en los álabes de una turbina. Continuemos. Pues aquí una pequeña comparación. La aleación de acero fue la primera aleación con la que se operó un motor en turborreacción. Sin embargo, rápidamente se descartó porque el motor solamente podía durar 10 horas en operación y tenía que ser revisado constantemente. En comparación, las superaleaciones de níquel eh, pueden durar hasta 25.000 horas en operación y reciben revisión entre cada 10.000 o 12.000 ciclos. Entiéndase ciclo el, como los viajes del avión. Ya. Y ya más, partiendo más el tema
de qué es el material o de qué se compone, partamos de que la superalación de níquel no es solamente níquel con aluminio añadido. Esta aleación puede tener más aditivos o más elementos añadidos para que mejore sus propiedades químicas que ya tiene presentes. Por ejemplo, además del aluminio, que es el que básicamente crea la fase gamma prima y ayuda con la protección contra el óxido, se puede añadir titanio, o neovidmio o tantalio o tántalo, que básicamente se encargan de la misma función, que es ayudar a fortalecer la fase de gamma prima, o sea, ayudando a evitar que las dislocaciones se muevan a través a través del compuesto. Otros elementos que se pueden añadir para la misma función es el renio, moldinio y wolframio, que básicamente son elementos fractarios, que por ser elementos fractarios básicamente se encargan de elevar los puntos de fusión del material, ayudando a evitar los creep o los estiramientos por estar en bastante temperatura durante mucho tiempo mediante el esfuerzo. Y ya estos mejoran la parte primordial de esta aleación, que sería básicamente sus propiedades que ayudan que físicamente cuente con las capacidades para tener un motor. Ya en cuanto a las partes químicas que pueden ayudar al mantenimiento general del motor, se le puede añadir cromo, porque este puede ayudar ante la corrosión de esta aleación, carbono y boro, pero ya no como carbono y boro, sino como carburos o boruros, que pueden ayudar a que eh, evita que esos dos elementos ayudan a que se eviten que los cristales presentes en las aleaciones se muevan o se caigan. Funciona como un tipo de pegamento. Y por último, un elemento que se añade comúnmente es el cobalto, que es básicamente ayuda a la estabilidad térmica de la aleación. Esta, al ser una aleación muy difícil, muy elemental, tiene que llevar un proceso muy específico para que sus componentes no sean alterados a la hora de moldearla para hacer piezas de un avión, ya que a la hora de usarla básicamente se hace una fusión por inducción al vacío, porque es al vacío porque el oxígeno la puede contaminar. Luego se meten moldes, pero esos moldes tienen un proceso muy específico, que básicamente se utiliza un método de solidificación por una solidificación direccional y, y de monocristales. Es direccional ya que se congela, ya que se solidifica en una dirección, de arriba hacia abajo, para evitar los menores defectos posibles en la aleación. Y monocristal porque en ese mismo proceso todos los pequeños cristales que internamente se tienen se transforman en un solo cristal, lo cual eleva enormemente sus propiedades físicas de resistencias a la centrifugación, o sea, que se estire por el trabajo que se le va a ejercer. Eso sería ya todo por esta presentación. Y también cabe recalcar que los creadores de este material no fue una sola persona, fue más que todo un proyecto que se tenía en mente con una persona como líder. Esta persona se encargó de la dirección, de más que todo de la dirección en la investigación de de cómo conseguir un material que cumpliera con las exigencias térmicas, químicas y físicas de este material. Esta persona fue el doctor Mauricio Eschank, que básicamente él, al comando de su propia compañía, Pratt and Whiten, y otra compañía, mm, Mon Nickel Company, se encargaron de la investigación y la creación de este elemento o de esta aleación. Gracias.